Bienvenidos a Voz del Inframundo. El Nahual de Hidalgo. Un Nahual es un ser humano que en su necesidad o por ambición hace pacto con el diablo para mutar y convertirse a placer en una bestia semi-híbrida. Esto por posibles fines, ya sea para obtener riquezas, sabiduría, poder, o lo mejor, una vida eterna, como en el caso que contaré. Hace 52 años, en la montaña olvidada de San Jerónimo, estado de Hidalgo, México, sucedió este evento muy terrible y fue vivido en carne propia por mi madre, quien en ese entonces era una pobre niña de escasos 7 años de edad y hermana mayor de 3 niños más, quienes lamentablemente eran huérfanos porque días antes les mataron a sus pobres padres para robarles sus tierras, ganado y cosas. Esto era común en ese pueblo sin ley, donde se mataban a las familias enteras y arrasaban con los niños, pero gracias a Dios lograron escapar de una muerte segura y huyeron al bosque, donde fueron recogidos por una tía y creo único familiar conocido en ese tiempo. Creyeron que la tía sería su salvación y se terminó convirtiendo en su verdugo, ya que lo que experimentaron con ella al día de hoy no lo olvidan. Después de vivir con ella mucho tiempo, esta nunca los alimentó, ni compró calzado, ni mucho menos los mandaba a la escuela del pueblo. Al contrario, ella los obligaba a trabajar largas jornadas en el campo, los ponía a traer agua del río y hasta les enseñó a matar ciertos animales de granja para vender su carne. En cierto día, antes de la semana de muertos, a eso de las 10 de la noche, la tía les ordenó dormirse temprano y también les advirtió que por nada del mundo hicieran ruido y era mejor que obedecieran o de lo contrario los mataría a golpes. Ellos tuvieron que hacerle caso porque le tenían mucho miedo o terror absoluto por su forma tan salvaje de golpearlos. Esa noche, la cruel mujer les ordenó dormirse y taparse la cabeza con los pobres trapos que tenían como cobija, y advirtió que por ruidos y voces extrañas que escucharan, no se les atreviera desobedecer las órdenes, que mejor les valiera que estuvieran quietos porque su visita se los llevaría y él sería más cruel y sanguinario que ella. Por fin llegó la noche y a lo lejos se aproximaba la visita. Escucharon por las espuelas que hacían ruido que estaba próximo, pero en un minuto algo muy grande entró a la cocina de la pobre casa. Mi madre dice que era grande porque se escuchó cómo forzó al entrar la puerta de madera porque no cabía. De pronto se escuchó como el relinchar de un caballo dentro de la casa y también la voz de la tía junto con otra persona, un varón quien hablaba algo en dialecto otomí, la lengua indígena del estado. Mi madre, por su corta edad, no recordaba bien lo que decían, pero hablaban de vida eterna y mucha riqueza a cambio del alma de mi tía y la de unos niños. Después de cerrar un trato y firmar un pacto, así como entró este extraño jinete de negro, salió de la casa con todo y caballo. Mi madre solo escuchaba todo con curiosidad y pues no se atrevía a observar fuera de las cobijas. Sus hermanitos estaban muertos de sueño por las largas jornadas de trabajo duro en el campo y por los excesivos abusos de esta malvada tía que no se compararían en nada con lo que vendría en los siguientes meses. A mi madre le ganó el sueño pasando las 11 de la noche y al dar la medianoche un extraño ruido la despertó y casi la hace correr.
ya que clarito escuchó cómo alguien o algo se revolcaba en la oscuridad dentro de su dormitorio, y después de rodar 3 veces al lado izquierdo y 4 a la derecha, esa extraña criatura se incorporó, convertida en un burro que comenzó a rebuznar diabólicamente y despertó a los demás hermanos, que a punto estuvieron de gritar ante ese impactante evento. Porque eran pobres y vivían en la montaña, no tenían luz, solo velas, pero la tía odiaba prenderlas, al igual que a las imágenes y santos. Por cierto, nunca los bautizó o llevó a la iglesia. Mi madre cayó en un profundo sueño, el cual fue interrumpido antes del canto de los gallos de las casi 5 de la madrugada. Y fue allí que entró de nueva cuenta algo grande a la casa. Ella con mucho miedo le hizo un agujerito a la vieja cobija y con curiosidad observó que ahora era su tía y traía cargando 3 gallinas y varios animales como conejos y patos, cosa que nunca notó fuera rara porque allí cambiaban diferentes animales por comida y cosas. Al siguiente amanecer, los hermanitos y mi madre tenían que iniciar sus duras labores, por cierto, muy arduas, como traer agua, limpiar la casa, realizar los quehaceres y cortar leña. Ellos no conocieron lo que era ir a la escuela, ya que por ser huérfanos, nadie se preocupó de ellos jamás, así que mi madre, ese día como a eso de las 7 de la mañana, le dijo con temor a su malvada tía, quien no se levantaba de la cama: «Tía, ya levántese por favor, es muy tarde y tenemos hambre». La tía le contestó muy molesta y ordenó que comieran lo que encontraran, porque estaba muy cansada y no pensaba hacer nada, que tenía un nuevo trabajo y este comenzaría después de las 10 de la noche. Así pasaron muchos meses y de igual forma amanecían con muchos animales en su patio, como borregos, chivos, cerdos. Eso sí, que ya era raro, pues la malvada tía salía todas las noches y regresaba muy sucia y maloliente, llena de lodo, antes del canto de los gallos. Cuando cantaban los gallos, la tía se tapaba en sus sábanas y en todo el día no se paraba. Ordenaba a los niños huérfanos matar a los pollos, conejos y patos e ir al pueblo por un carnicero para destacar los cerdos que trajera y que les diera como pago la carne que quisieran. Mi madre siempre se preocupaba por sus hermanitos y porque estos comieran, y cuando quería darles pollo, la tía se paraba, los golpeaba y les gritaba que no tocaran nada, que si querían comer, que fueran al monte y cortaran nopales o recogieran las semillas de maíz y frijol que olvidaban de la siembra. Los niños lloraban de hambre y mi madre acudía a levantar los granos olvidados y regresaba después de horas, los cocía y solo así lograba engañar las tripas de sus pobres hermanos. A la casa en la montaña acudía gente de los pueblos a comprar la carne o la intercambiaba por café, cacao, frijol, maíz u otras cosas, y antes del mediodía mi madre ya había vendido toda la carne. La tía le quitaba todo el dinero de la venta y lo guardaba abajo de la cama, y esto era todos los días. Esa tía en verdad que era mala, cruel y despiadada. La niña lloraba en silencio o donde sus hermanos no la vieran, pues no los quería hacer sentir mal, pero cuando vivían sus padres era todo diferente y tenían un techo, comida y amor, cosa que ya se había terminado. Todas las noches ya era la misma orden y ya sabían que tenían que taparse la cabeza, pues venía lo inexplicable y el momento que tanto terror les daba, pues por su ignorancia y corta edad, los niños no sabían con quién vivían y mucho menos llegaron a entender
que su despiadada tía era un nahual, una bestia híbrida. De nueva cuenta, la tía se convirtió en un burro con una mandíbula feroz y una musculatura increíble y salió a correr por los campos en busca de más animales de granja para robarlos. Antes del amanecer, llegó con un puerco, unos patos, guajolotes y muchos pollos, y como siempre paraba a los pobres niños a iniciar ese trabajo de esclavitud en lo que ella descansaba. Por cierto, la tía no comía nada en casa, pues solo se paraba al baño, pero nada más. Eso era raro, así que mi madre no la cuestionaba, pues temía que la masacrara a golpes. Este negocio dejaba mucho dinero e increíblemente los billetes y monedas ya no cabían debajo de la cama, ya eran varios costales que tenían guardados. En el pueblo de San Bartolo, Tutotepec, se corrió la voz o rumor de que algo muy grande se robaba los animales de las granjas y no dejaba rastro de ellos. Ya hasta pensaban que habían lobos, osos o algo parecido por la forma en que una vez dejó desmembrado y mutilado a un caballo. Así que la tía, cierta noche de un viernes, les dio la misma orden de taparse la cabeza y en fracción de minutos en la oscuridad de la casa se escuchó cómo se arrastraba por el suelo un burro porque hacía un ruido espantoso que despertó a los niños, pero estos estaban mudos del miedo y mi madre les tapó a todos la boca e imploró que por nada del mundo se destaparan y mucho menos se asomaran. Esa noche, la tía regresó más temprano de lo habitual y al parecer sin nada, porque luego se echó a dormir en su camastro de madera, quejándose de un dolor fuerte, cosa que solo mi madre notó. Esta malvada tía maldecía e invocaba al diablo y juraba vengarse de quien la lastimó. A la mañana siguiente, en el pueblo se corrió la voz de una noticia espantosa y terrible, algo difícil de creer y para muchos increíble. Pues resulta que un campesino granjero, cansado de ser víctima del robo de sus animales, decidió hacer guardia por el campo cuando a lo lejos observó a un burro quien en su lomo traía cargando un cerdo y varios guajolotes, pues al notar que éste caminaba solo, decidió esperar al dueño del burro y creyó que era quien a cada noche robaba sus animales. El valiente campesino comenzó a acercarse más y más hasta que quedó impactado con lo que sucedió. De pronto, al tener al burro a 1 metro de distancia, esa bestia, por así decirle, le ordenó que se apartara de su paso y camino, pues que no quería hacerle daño, que solo quería continuar con sus animales y llegar a su casa. Impresionado el campesino de que esa bestia hablara, sacó su machete y comenzó a rezar y lo persignó en nombre de Dios Padre, y como pudo se lo lanzó a cierta distancia, cortándole las patas delanteras. El burro ante tal acto se retorció de dolor y a su paso fue tirando la carga. Salió corriendo la bestia en muñones, parte inferior de las manos cercenadas, y se perdió en el campo, haciendo un ruido aterrador en la noche que despertó a los pobladores de pueblos vecinos. Al amanecer, ya todo el pueblo sabía lo ocurrido y avanzaron a buscar el cuerpo de aquel miserable ser o bestia del diablo que estaba desangrándose en cualquier rincón de la montaña. Comenzaron a buscar el resto del cuerpo, pero lo que encontraron fue un par de manos humanas cercenadas y bañadas en sangre, y éstas estaban cauterizadas como por algún metal caliente. Estaban asadas y algunos salieron corriendo, otros fueron por un padre para que bendijera el campo, y los más valientes por sus escopetas, pues sabían que este ser pactado del diablo aún estaba cerca. El pueblo, que por cierto era católico, estaba en shock.
Esa impresionante noticia llegó a oídos de mi madre y quiso contársela a su tía, pero ésta ni se sorprendió. Al contrario, le ignoró y continuó quejándose de un fuerte dolor y al mismo tiempo maldecía. Así que la tía continuó en su cama sin pararse y sin comer por 3 días completos. Mi madre, a pesar de que su tía era mala, en el fondo la respetaba y comenzaba a preocuparse por ese ser infernal, pues no sabía qué enfermedad tenía. Hasta que no pudo más y muy preocupada de aquella mala mujer, salió a pedir ayuda a unas vecinas para que la ayudaran a pararse y a darle de comer, ya que esta mujer no recibía bocado, por el contrario, lo vomitaba. Parecía que la comida le caía mal o de plano no era de su agrado. Las vecinas se preocuparon de la mujer y quisieron pararla a bañarse y a tomar sol, pero la tía se aferraba y maldecía a mi madre con un enojo infernal hasta que le quitaron la sábana que le cubría, y allí con horror descubrieron que aquella señora no tenía manos. Ella traía unas cicatrices muy feas, como si les hubieran quemado o cauterizado con fuego. Al ver esto, salieron corriendo dejando a mi madre y a sus hermanitos ante la furia de esta bestia pactada, que sin duda se desquitaría con ellos. Mi madre tomó a sus hermanitos y corrió hasta perderse. La noticia tardó minutos en llegar de pueblo en pueblo. De inmediato avanzó el regidor del municipio con personal del ayuntamiento para atrapar a esa cosa emanada del infierno. Sabían a qué se enfrentaban, pues tenían conocimientos de los diferentes tipos de nahuales o seres híbridos pactados con el diablo. Lo primero era quitarle a los niños para llevarlos a un lugar más sano. Este nahual no tenía fuerzas, pues estaba débil por no comer y fue fácil atraparlo, ya que todos llevaban sombreros con agujas clavadas, puños de sal curada y lo mejor, sus machetes bañados en agua bendita. El pueblo completo, después de decidir por días y de tomar la determinación de qué debían de hacer con esa cosa que les provocaba pánico, dictaminarían que ellos no eran asesinos y que este nahual tenía que morir pero por sí solo. Como el pueblo era indígena y de usos y costumbres, donde los más viejos del pueblo tomaban las decisiones y respetaban las reglas indígenas, dijeron primero que este monstruo no mató a ningún hombre, no dañó, lesionó y lastimó a persona alguna, pues decidieron hacerle una cabaña en lo más alto de la sierra y que se valiera y alimentara por ella misma. Así, en vez de matarla, que sola muriera de hambre. Después de buscar a los pobres niños huérfanos, por fin los encontraron y pasaron meses en que otro familiar los reclamara. Solo así los salvaron de ese ser infernal y ambicioso. La tía Nahual quedó aislada a su suerte, viviendo en lo alto de la montaña de San Jerónimo, Hidalgo, y ahorita debiera de rondar los 70 años. Por increíble que parezca, comentan que en el año 2010 la vieron y que ésta quedó ciega, pero luce de 40 años y aún vivía en ese entonces y suplicaba que trajeran a mi madre porque quería darle una herencia, un don, y no quería morir sin darle algo de lo mucho que obtuvo. También, una persona cercana a nosotros nos contó que un grupo de familiares se apiadaron de ese monstruo y subieron a la montaña y le cuestionaron cómo y por qué motivo pactó con el diablo y para qué propósito. Y esta arrepentida les exclamó lo siguiente: toda mi vida fui pobre. No tenía lujos ni riquezas, ni mucho menos salud, así que una noche subí al monte e invoqué al innombrable, dueño y amo de la noche, de los bosques y montañas, y a él le pedí poder, riqueza, juventud y salud eterna.
Él accedió, pero a cambio me pidió un sacrificio y de preferencia que éste fuera de sangre, así que sin tentarme el corazón, maté a mi propia madre, a quien envenené, y después entregué su alma justo esa noche que el oscuro vino a verme a mi humilde casa. Desde esa noche supe lo que era dejar atrás años de miseria, pero ahora, después de más de 50 años, ya estoy cansada, ya no quiero nada, quiero vivir mis últimos días, es más, quiero heredar mi don y por fin morir arrastrada al infierno por todos mis pecados cometidos. Así que por favor, traigan a Alicia, que le quiero heredar algo. Mi madre, al escuchar eso, tembló y juró nunca más regresar con esa bestia y nunca acudió. Había noticias que esa cosa sobrevivía en la sierra, quién sabe de qué o con qué, y dicen los ancianos del pueblo que ella pagaría de por vida el querer tener un poder inhumano como el de convertirse en un nahual y poder tener el don de vivir eternamente, cosa que creemos cierta. Además, porque hizo pacto con el innombrable para obtener ese don. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por ambición? Pues esta señora mató a su propia madre envenenándola años antes, cosa que salió a la luz con el paso del tiempo. Por eso cuando visitamos el pueblo, que fueron pocas veces, ese tema no se tocaba, y en el camino de terracería evitábamos esa área, pero ya todo terminó al fin. Hace unos años, este nahual emanado del infierno ya murió, y creemos que a alguien le heredó o mutó su don, porque juran los que fueron al funeral que al destapar la caja, esta bestia o criatura del diablo por fin envejeció, y a su tumba se llevó el secreto de quién de la familia es la siguiente bestia híbrida, el imponente nahual de Hidalgo, la criatura del bosque. Así termino este relato y les doy las gracias por su atención. ¿Será que esto tiene algo que ver en que mi madre y yo hemos sobrevivido a accidentes y tengamos la facilidad de ver y sentir cosas como muertos y entes, así como presentimientos y un sentido desarrollado que nos avisa de posibles tragedias? Relato, propiedad de mi madre Alicia Tolentino Plata, quien me autorizó escribirlo y adaptarlo de acuerdo a su evento real. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción de este video te estaré dejando el link a su página en Facebook para que vayas a visitarlo y te entretengas con una lectura nocturna y que sientas el terror. Muchas gracias por tu atención. Si recién vas llegando, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las próximas historias que estaré subiendo. Muchas gracias. Hasta el próximo video de Voz del Inframundo.